Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Los gobiernos de la región de América Latina y del mundo han tenido que asignar millones de dólares en recursos para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Muchos de estos recursos son el resultado de préstamos internacionales que han tenido que hacer para hacer frente no solo a esta pandemia, sino también a la situación internacional, a la situación económica que están viviendo estos países por la incertidumbre que hay. Y más incertidumbre ha venido a añadir recientemente la caída que han tenido los precios del petróleo a nivel internacional, sobre todo el petróleo WTI, que es la referencia que sirve para el petróleo producido en Estados Unidos. Veamos en la siguiente gráfica unos datos para conocer más información al respecto. Al inicio de esta semana, el barril WTI de referencia para Estados Unidos, como ya lo decíamos, cerró la jornada con precios de cotización en bolsa de menos 37.63 dólares por barril, un precio completamente histórico. Nunca se había registrado una caída súbita del precio del barril de petróleo de tal magnitud. A lo largo de la semana comenzó a recuperarse un poco más y hoy, en la jornada de hoy, cerró ya en 17.68. Puede que para mañana empiece a registrar un poco más de incremento en el precio. Todo depende pues del desempeño de las bolsas a lo largo del viernes y del día del fin de semana pues que se viene, para conocer más sobre el valor del petróleo. Pero ¿cuáles son las causas? ¿Por qué esta inesperada caída tuvo lugar en las bolsas de Estados Unidos? ¿Era algo que estaba previsto? Ya habíamos visto que los países productores habían recortado su producción, o era algo que simplemente ha tomado a los productores de petróleo por sorpresa. Son algunas de las preguntas que vamos a desarrollar hoy en el debate y vamos a ver, antes de dar paso a los invitados, algunas de las causas. Son muchas, pero las principales son un mercado completamente saturado, falta de demanda y hay una reducida capacidad de almacenamiento. Los países, como no están gastando tanto petróleo, pues lo están teniendo que almacenar, y ahora hay una sobreoferta de petróleo y no tienen tampoco dónde almacenar todo lo que se está produciendo. Vamos a conocer entonces las opiniones de nuestros invitados. Vamos a ver quiénes son ellos. Saludamos a Rosanetti Barrios Beltrán. Ella es analista de temas energéticos. También fue titular de la Unidad de Transformación Industrial en la Secretaría de Energía de México. Se encuentra en la capital mexicana precisamente. También se une a esta conversación Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. Él está en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. Y Gerardo Rabinovich, él es vicepresidente del Instituto Argentino de la Energía, General Masconi. Se une a esta conversación desde la capital argentina, la ciudad de Buenos Aires. A los tres les doy la bienvenida al debate de France 24. Les recuerdo que nuestros televidentes también pueden participar en esta conversación. Dejen todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales de France 24. Ya ustedes las conocen en Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentran como @France24_ES y @Santilogo. Deje también allí los comentarios con el numeral El Debate F24. Pues ya estamos próximos a entrar en materia. Quiero saludar entonces a Rosanetti y que comencemos por la pregunta que se están haciendo los ciudadanos de América Latina. ¿Cómo afecta esto a los gobiernos de la región que necesitan recibir más dinero de lo esperado para poder hacer frente a esta coyuntura de la pandemia del COVID-19? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Pues mira, yo lo que te podría decir es este tema de la pandemia sin duda tiene una afectación importante sobre todas las economías del mundo. La CEPAL acaba de emitir un informe en donde indica que la estimación de caída del Producto Interno Bruto de América Latina es del 5.3%. Y de manera específica, para México, la estimación de la CEPAL es todavía más profunda, es superior al 6%. Y esto tiene una relación directa con lo que planteas en temas de petroleros, ya que si bien México es una economía diversificada, la verdad es que el 18% de los ingresos provienen del petróleo. Y esta situación que describes, en donde la demanda ha caído notablemente, la gente no está saliendo a la calle y por lo tanto no se está consumiendo gasolina, diésel y los aviones están detenidos, implica ya un ajuste en el consumo que se estima del 30% de la demanda global. Esto es, hay más o menos 30 millones de barriles de petróleo que no se están consumiendo día a día y que se tienen, por lo tanto, como lo explicabas, que guardar en algún lado. Esta situación
provocó, sumada a una situación, a un evento particular, que es el cierre de contratos de futuros a mayo del WTI, provocó que los tenedores de estos contratos de pronto se encontraran con la necesidad, digamos, de aceptar barriles que no tenían en dónde poner, por alguna situación que sí es curiosa. No contaban con almacenamiento. Los futuros del WTI tienen una característica especial, Sí. que es se tienen que entregar necesariamente en Cushing, Oklahoma, y no había capacidad reservada para estos tenedores de contratos, y estuvieron dispuestos a pagar porque alguien más se llevara los Sí. barriles. Esta sería, en resumen, lo que pasó. Francisco, su opinión, ¿cómo afecta esta coyuntura que ya nos explicó muy bien en detalle Rosanetti, nuestra invitada, a los países de la región, particularmente donde usted se encuentra, en la ciudad de Bogotá? ¿Cómo afectaría a Colombia en las próximas semanas? Muchas gracias, Santiago. Es un gusto estar con ustedes. De distintas maneras afecta a Colombia, como estábamos escuchando que ocurre en el caso de México. Lo primero, pues porque la demanda de combustibles en Colombia ha caído de manera significativa, en alrededor de un 70% para la gasolina motor y en más del 95% para el combustible de aviación. Esto empieza a reflejarse en una caída en la producción de petróleo en Colombia. Colombia estábamos en 878.000 barriles diarios y en este momento hay 11.000 barriles menos, y dependiendo del rango de precios en los que se ubique el promedio del año, podríamos estar cayendo entre 35.000 o 100.000 barriles, lo cual pues tiene un impacto muy importante para las finanzas públicas, impacto que por supuesto se sentirá el próximo año, porque alrededor del 17-18% de los ingresos corrientes de la nación son de la renta petrolera. Y en Argentina, Gerardo, su opinión al respecto. Bueno, como en el resto de los países de América Latina, buenas noches primero, pero como en el resto de los países de América Latina, el impacto sobre la industria es muy fuerte. De hecho, hay refinerías que hoy no están funcionando por un fenómeno muy parecido al que mencionaban, la caída de la demanda, y digamos también hay inversiones y producción en yacimiento que están siendo paradas con un fuerte impacto económico, ya que la industria está discutiendo con el gobierno alguna medida que permita mitigar la situación actual, tratando de establecer un precio sostén, lo que de alguna forma sería una medida bastante complicada desde el punto de vista político, ya que estaría afectando a los consumidores, ¿no? Bueno, tal parece que todos los sectores se ven afectados. Nadie se libra de esta caída de este precio del petróleo de la referencia WTI, pero en la región de América Latina llama la atención un caso particular, y es Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Ya conocemos las complicaciones tecnológicas, económicas, políticas y sociales que tiene Venezuela. El contexto pues lo llevamos analizando ya a lo largo de todos estos años, pero Venezuela tiene la particularidad que ya con este precio tan bajo, además tiene que vender con unos descuentos para poder hacer frente a esas sanciones que tiene Estados Unidos sobre el petróleo venezolano. Rosanetti, su opinión sobre Venezuela, ¿qué puede llegar a pasar con estos precios tan bajos para el gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, la dependencia venezolana de los ingresos petroleros es mayor que en la de otros países, y por eso les hablaba del caso de México. El 18% de los ingresos de México dependen de los ingresos del petróleo. Tenemos coberturas, pero es un hecho que a estos precios producir es perder para la mayoría de los pozos de Pemex. Y esto es seguramente algo que se está reflejando en Venezuela. El recorte de producción que eventualmente va a llegar
en el caso de Venezuela seguramente es bastante más, digamos, dramático. El recorte de producción me parece a mí es inminente por efectos económicos. Estaba escuchando con mucha atención el caso argentino, suena muy complicado efectivamente, me atrevo a opinar sobre esto, el establecer un precio de garantía para un productor. Lo que trato de decir es, la industria del oil and gas se va a ver muy afectada en todo el mundo y los recortes que ya se han establecido con la OPEP no son suficientes, de tal forma que parecería que no hay más de esto, de seguirse prolongando esto, vendrán cierres de productores y quiebre de empresas. Esto para una economía tan, vuelvo a repetir, con tan pocas opciones como la venezolana, pues sin duda que los lleva a un estado de presión, digamos, inédito. Esa sería mi opinión sobre la característica particular de Venezuela. Estado de presión inédito. Francisco, en Bogotá, su opinión. Santiago, en el caso de Colombia, me parece importante compartir con ustedes dos cosas. Lo primero, nosotros teníamos programada una inversión este año de alrededor de 5.000 billones de dólares. Esta inversión comparada con otros países, como por ejemplo México, es una inversión baja. Para Colombia es parte del proceso de reactivación en el que venía el país desde la crisis de hace 5 años. Pero en este momento las empresas, tanto desde el punto de vista de Ecopetrol como las empresas privadas que están en Colombia, pues ya han anunciado recortes del orden de 2.250 millones de dólares, que es casi el 45%. Hay algo, lo segundo es que Colombia, el 95% del crudo colombiano utiliza como referencia el Brent, pero sin embargo ha sido afectada por lo que está ocurriendo con el WTI, porque el Brent no se ha salvado pues, de esa pandemia. Prueba de ella pues, son los precios del Brent que están pues, ligeramente por encima de $22 el barril, y cuando los futuros de Brent para junio, julio y agosto que uno ve que se están trazando en los mercados, pues está entre 20 y 25 dólares. Eso para Colombia no le sirve. Todas las empresas en Colombia están produciendo a pérdida. Nosotros necesitamos precios en un rango de 40 a 45 dólares el Brent. Y en Argentina, Gerardo, ¿cómo ve usted desde allí, desde la capital argentina, la situación que pueda enfrentar Venezuela, que es tal vez el caso que más preocupa en la región? Claramente la situación por la que estamos atravesando, porque la que está atravesando la humanidad, excede ampliamente la capacidad de los países y de la industria petrolera en particular para hacerle frente. Yo creo que Venezuela, lamentablemente, dependiendo fundamentalmente de sus ingresos de las exportaciones petroleras, en una economía que ya venía en una situación de extrema fragilidad, no va a poder salir en el corto y en el mediano plazo de la asfixia económica en la que se va a encontrar sin la ayuda internacional. En Venezuela estamos presenciando un caso extremo, digamos, que si ya en nuestros países, la Argentina también presenta una situación económica delicada, ya en nuestros países la necesidad de soporte de la economía sobre la sociedad es alta. Imagínense que con el parate de industrias tan importantes como la industria petrolera, Venezuela no va a poder salir por sí sola sin la solidaridad internacional. Rosanetti, usted mencionaba las diferencias entre los grandes y los pequeños productores de petróleo. De prolongarse esta situación, pues los pequeños productores van a tener serios problemas para poder seguir extrayendo petróleo y venderlo, comercializarlo a nivel internacional. ¿Qué países pueden verse afectados? ¿Cómo podría ser ese escenario a profundidad? Denos más detalles. Con mucho gusto. Yo diría que más que por país tiene que ver con las características específicas de los costos de producción de cada empresa, que hay empresas, las globales están completamente diversificadas y tienen portafolios en donde hay pozos más baratos, vamos a ponerlo así, que otros. Doy una referencia. Escuchaba el caso argentino y colombiano.
Pemex el año pasado, su producción, el costo de su producción sin impuestos fue casi de $30 y fueron $30 de impuestos. Entonces, el costo total de Pemex del año pasado fue de $60. Evidentemente, a estos precios, la mezcla actual de Pemex está cotizando sobre los $11, es absolutamente insostenible. Prácticamente todas las empresas, como se mencionaba hace rato, operan por arriba de los $40. Hay un gran, quizás Arabia es un caso distinto, pero Arabia tiene una gran dependencia en sus ingresos fiscales en el caso del petróleo. Entonces, lo que quiero decir es, hay un caso muy particular, por lo menos para México resulta muy relevante, que es el caso del shale, los productores de shale gas y de shale oil en los Estados Unidos. El precio de equilibrio de estos productores en su conjunto se estima entre $40 y $45 el barril. De tal forma que a este nivel esos productores no parece que vayan a poder sostenerse mucho tiempo. ¿Qué se requiere entonces? Además de un buen costo de producción, se requiere un balance muy sólido, un balance que te permita sobrevivir a esta crisis. Y ahí sí hay diferencia en los tamaños de empresas. En el caso de las majors, normalmente todas tienen balances muy, muy sólidos que les ayuda a sobrevivir la crisis. Las empresas más pequeñas es más difícil que lo tengan. En el regreso al caso del shale gas y shale oil, sobre todo de crudo, son empresas que están sumamente apalancadas. Por lo tanto, la vulnerabilidad que tienen frente a esta situación es mayor. Y pues no hay que olvidar que gracias al shale oil y shale gas, los Estados Unidos consiguieron una posición muy relevante como productores de petróleo, de tal forma que al cabo de esta crisis, con toda seguridad vamos a ver un nuevo orden mundial, un reacomodo de todos los actores de esta industria, en donde solo los más eficientes tienen oportunidad de sobrevivir. Francisco, en Bogotá, ¿cómo consideran que están ustedes, de acuerdo a estas características que nos da Rosanetti? Ustedes son una empresa que están, bueno, en general, la industria de hidrocarburos en Colombia está preparada para hacer frente y poder superar este remesón, salir un poco fortalecidos o por lo menos aireados de esta sacudida, o el panorama usted lo ve un poco más complicado? Santiago, yo creo que va a depender de la sacudida y del tiempo de la sacudida. Debemos diferenciar. En el caso de Colombia, pues nosotros contamos con una empresa como Ecopetrol, que es una empresa muy sólida, robusta, que en los últimos años pues se ha ido consolidando. Ecopetrol tiene una mayor capacidad para sortear la tempestad, dado que en gran medida pues los costos de transporte en los que incurre Ecopetrol pues regresan en gran medida a la empresa, porque la empresa es la principal accionista de todo el sistema de oleoductos del país. Pero ese no es el caso de las empresas privadas que pues tienen que pagar, además de sus costos de operación, pues también entonces en Colombia, como yo indicaba, Santiago, el grueso del crudo se vende con referencia a Brent y con un castigo de calidad que puede estar a veces entre 8 y $12, y los costos de transporte en Colombia están entre 7 y $15 por barril para llevar un barril a puerto. Entonces eso es lo que coloca a las empresas privadas, que son las que producen una tercera parte del petróleo en Colombia y el 70% de la actividad exploratoria, en una situación complicada. Bueno, no está fácil el panorama definitivamente para ninguno de los países. En Argentina, Gerardo, ¿cómo están ustedes preparados para capotear esta situación? Es muy complicado, muy interesante la referencia sobre el tema del shale. La Argentina es un país que en su industria petrolera en los últimos años apostó al shale por disponer de un yacimiento abundante, Vaca Muerta, sobre el cual decidió jugar todas sus fichas.
Como decían antes, son explotaciones caras que en la actual situación no son competitivas y por lo tanto Argentina tiene que repensar toda su estrategia y política petrolera, sobre todo la empresa YPF, que es de participación estatal mayoritaria, está muy endeudada, tiene que levantar créditos entre este año y el año próximo por 1.500 millones de dólares. Ustedes saben que la Argentina está renegociando ahora con sus acreedores sus deudas y esta situación obviamente la pone en una situación extremadamente complicada desde el punto de vista de la industria petrolera. Desde el punto de vista del abastecimiento y del consumidor, estos precios obviamente son precios que deberían favorecer una recuperación de la demanda siempre y cuando empiecen a levantarse las medidas restrictivas de la pandemia, ¿no? del COVID-19. Por lo tanto, la situación es muy complicada en todos los frentes, en el frente económico, en el frente sanitario y obviamente impacta en la estrategia de la Argentina que apostaba por tratar de mejorar su situación externa exportando petróleo extraído del shale de Vaca Muerta, estrategia que hoy aparece absolutamente, caída. A ver, quiero que aterricemos un poco más este tema y le acerquemos esta realidad de los hidrocarburos un poco más al ciudadano del común, al latinoamericano de a pie. Siempre este tipo de crisis tiene dos caras de la moneda. Ya estábamos viendo las dificultades económicas que esto puede generar para las economías generales de los países, pero es difícil ver de pronto quién sale beneficiado de esto. Puede ser el mismo ciudadano con los precios bajos de combustibles, con precios bajos de productos, o quién sale favorecido. Si quieren comenzamos la ronda a la inversa para darle un poco de dinámica a Gerardo en Buenos Aires. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, yo creo que nadie sale favorecido. Algunos pierden menos y otros pierden más. Los que pierden más, como decían antes, probablemente tengan que presentarse en quiebra las empresas del shale americanas, las empresas petroleras pequeñas que están en el offshore, empresas de servicio. El consumidor, probablemente tenga por un corto plazo algún beneficio en cuanto a que los precios del combustible deberían reflejar el costo de la materia prima, pero es un arma de doble filo porque ese precio bajo no es suficiente para que las empresas apuesten en nuevas inversiones, renueven el ciclo de reposición de reservas y no se produzca en el futuro un nuevo cuello de botella con nuevamente precios altos del petróleo. Y Francisco, en Bogotá. Yo estoy totalmente de acuerdo con Gerardo. Yo creo que esto no favorece absolutamente a nadie. De una manera transitoria, pues sí hay una reducción en el precio de los combustibles, pero cuando la demanda de los combustibles está caída un 70% pues eso no beneficia a nadie. Y más cuando en el caso también de Colombia, pues se estima que el impacto del coronavirus pues va a tener, dependiendo del escenario, una contracción desde el punto de vista del Producto Interno Bruto entre 2.5 y 8%. Entonces yo no creo que esto beneficie a nadie. Me parece que lo que hace es que la región se termine empobreciendo, que lo que hemos ganado en medio de dificultades durante tantos años y varias décadas puede estar en riesgo. Y eso es lo que pues hemos estado en el caso de Colombia revisando con el gobierno nacional, gobierno con el que hemos encontrado una gran receptividad. Ya hemos tomado varias medidas de carácter contractual, a una serie de medidas que le ayudan a las empresas y esperamos en las semanas siguientes adoptar otras medidas para que logremos sortear la crisis. Rosanetti, en Ciudad de México, guardo la esperanza que usted me dé un panorama un poco más esperanzador y positivo. Bueno, yo lo que les podría compartir es que creo firmemente que esta crisis va a marcar al sector del oil and gas en todo el mundo y que la historia no va a ser la misma, no vamos a regresar a lo que había antes del coronavirus.
La buena noticia, digamos, es que nos obliga a todo el mundo a replantearnos la forma en que podemos crear energía e impulsar la economía. Sí. Estoy cierta que los hábitos de consumo también se van a ver afectados de una manera estructural y que esta es una oportunidad nuevamente para América Latina para reinventarnos y aprovechar otros recursos que la naturaleza generosamente también nos dio y de esta manera bajar la dependencia de esta enorme volatilidad con los precios de los combustibles y del Me quedan petróleo. ya pocos minutos para el programa. Quiero preguntarle a Francisco, ya Rosanetti empezó a tocar el tema con el que quería finalizar, y es si esta coyuntura no nos lleva a pensar un nuevo modelo económico, sobre todo en países como por ejemplo Colombia, que no son países considerados fuertemente petroleros, pero que le apuesta fuertemente a la industria de los hidrocarburos, y también apostarle a las energías renovables. Tal vez es el momento de empezar a plantear un nuevo horizonte. Santiago, yo creo que lo que esta crisis nos está mostrando es que la transición energética no puede ser a la brava, como algunos creen que podría ser. Este escenario de una caída significativa en la demanda de los combustibles, con la que muchos han soñado, pero es claro que no se puede hacer a la brava porque tiene un impacto económico gigantesco. Ahora, eso no se contradice con impulsar distintas fuentes energéticas, entre ellas las renovables no convencionales. Eso es lo que ha estado haciendo Colombia y se complementan perfectamente, entendiendo que en el caso de Colombia la economía nuestra es bastante diversificada porque el sector petrolero, Santiago, representa el 5% del PIB. Cosa distinta es que a nivel de ingresos fiscales, pues es un sector que es determinante. Y en Buenos Aires, Gerardo, ¿su opinión? Claramente, digamos, coincido con lo dicho. Nada va a volver a ser igual a como fue hasta antes de la pandemia. La, digamos, lucha por el cambio climático ya estaba presente antes de que tuviéramos esta tragedia y el mundo avanzaba en los proyectos de energías renovables, digitalización, inteligencia artificial, etcétera, hacia un mejor perfil y una menor emisión de dióxido de carbono. Habrá que ver de cómo salimos de esta caída libre y cuáles van a ser las prioridades luego de recesiones muy importantes en países que ya son económicamente frágiles. Entonces vuelvo al concepto inicial. La transición energética avanza indefectiblemente porque nuestra especie lo necesita, pero digamos, episodio en realidad no favorece a nadie. Vamos a salir todos empobrecidos y probablemente esa transición energética se demore. Nos quedan pocos minutos de programa. Quiero hacer las conclusiones. Quiero comenzar con Rosanetti en Ciudad de México. Sus conclusiones de lo que pueda suceder. No tenemos bola de cristal para ver el futuro, cómo va a terminar y cuándo va a terminar toda esta coyuntura de la pandemia. Pero veremos más caídas de los precios del petróleo, tanto WTI en Estados Unidos como Brent en Europa, o esto comenzará a mostrar síntomas de mejoría. Mientras siga sobrando tanto petróleo como está sobrando y no haya signos claros de recuperación, los precios no van a poder recuperarse. Y entonces caeríamos, al contrario, en este escenario en donde ya habrá empresas que no se sostengan. El otro extremo de esta posibilidad es que de repente se anuncie una cura y entonces podamos ya tener una mayor claridad de cuándo regresar. Las noticias que están por ahí oyéndose, pues es que China ya está empezando a abrir y a recuperar algo de su actividad manufacturera. Eso ayuda, pero yo diría que mientras economías tan grandes como los Estados Unidos no tengan claro cuándo vamos a empezar a salir de esto, la situación se prolonga y sí, los precios van a seguir débiles y vendrán cortes y eso va a ayudar a que se sostengan débiles, abajo, digamos. Francisco, en Bogotá. Hay una similitud entre lo que está ocurriendo en la industria petrolera y el COVID-19.
La industria petrolera durante su existencia y pese a altibajos en la demanda, como sabemos, pues ha tenido en la oferta un instrumento que tarde o temprano permite que los precios vuelvan a unos rangos que sean razonables y que sean convenientes para muchos de los países. Pero en la actual circunstancia es una crisis de demanda, como lo estaba ahorita señalando Rosenet, y por lo menos el sector y la industria no tienen el control, y en ese sentido, pues todo lo que estamos haciendo en los distintos países se asemeja un poco a lo que hacemos con los pacientes que tienen COVID-19 y es ponerles un ventilador, ayudarlos, ensayar tratamientos con ellos, pero mientras la demanda de hidrocarburos, que está ligada a la suerte de esta pandemia de la salud, no cambie, entonces vamos a estar en una situación bien compleja. Compleja y de mucha incertidumbre. Y para finalizar, Gerardo, gracias. Su conclusión. Bueno, yo, digamos, repito un poco los argumentos anteriores. Estamos en presencia de una gran incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos meses? No lo podemos saber. Yo soy optimista. Creo que en los próximos meses vamos a empezar a salir lentamente de esta pandemia. Algunos informes de la Agencia Internacional de Energía indican que hacia fines del segundo semestre la oferta y la demanda se van a equilibrar. Los precios del petróleo se van a mantener en niveles bajos en los próximos años bueno, el golpe, a pesar de ir saliendo, va a ser de largo plazo. Bueno, pues ahí tenían la opinión de nuestros invitados, Rosanetti, Francisco y Gerardo, desde México, Bogotá y Buenos Aires. Gracias por haber estado con nosotros en France 24, habernos explicado este tema de los hidrocarburos y sus precios y ventas y almacenamiento a nivel internacional. Ustedes pueden dejar todos sus comentarios y también preguntas a través de las redes sociales. Gracias por su sintonía. Feliz noche.